palabras dentro de mí. Mi oración se resume al cantar el santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Oh, me asombra. Estoy maravillado ante tu majestad. Por eso sé yo que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti. Abba Padre. No hay suficientes palabras dentro de mí. Mi oración se resume al cantar eres santo. Tú eres santo. Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste, vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me Suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar eres santo. del Señor, tú eres santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra.
asombra. Aleluya. Te amamos, Dios. El Señor nos asombra, ¿verdad? Me gustaría que prepare su diezmo y su ofrenda, hermano. Si no tiene sobre, ahí están los sugieres. Les puede pedir un sobre, una pluma. Padre Santo, te ruego, bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que bendigas el trabajo de mis hermanos. A los que ya lo tienen, si te place, Señor, como dijo aquel hombre de la mano seca, prospéralos, Señor. Y a los que no lo tienen, bendícelos con uno, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden pasar los sugieres a poner las canastas y puede pasar usted a depositar sus diezmos y sus... Voy a dejar el lugar a Anita Saucedo. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Amén. Bueno, buenas tardes. Antes que nada me gustaría orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar para pedirle a Dios sabiduría, revelación. Y pues bueno, que Él tenga el control de esta mañana, de esta tarde. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por todo lo que tú has venido hablando en la alabanza, en nuestras vidas, en las cosas que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y tú tomas control de cualquier circunstancia difícil en nuestras vidas, ya sea enfermedad, ya sea dolor, tristeza. Señor, gracias por las circunstancias que nos dejas pasar, y yo te pido que hables tú en esta mañana, que seas tú usando cada palabra que sale de mi boca para llevar una verdad más profunda al corazón de mis hermanos, Señor. Gracias por el privilegio que es estar aquí, hablar tu palabra y hablar de ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, lo primero que a mí me gustaría que hiciéramos fue que me permitan una pregunta o una ilustración. Y es que vamos a pensar esa situación hipotética en donde este día, ¿a qué estamos? A 2 de abril, domingo 2 de abril, sea tu último día. Que tú supieras que este es el último día de tu vida. ¿Qué pensamientos o qué cosas estarían en nuestra mente? ¿Qué haríamos? ¿Qué sería lo que te moviera a hacer este día? Muchísimas gracias. ¿Qué harías? No sé, muchos de nosotros tal vez diríamos, pues, pasar tiempo con mi familia.
O tal vez ir a comer a mi restaurante favorito, ¿verdad? O ¿qué más puede haber? Hablarle a mi familia la verdad que no había dicho en mucho tiempo. Y yo creo que cualquiera de nosotros ha vivido de alguna de otra manera cerca de alguna circunstancia en donde vemos a personas muy cercanas a nosotros en sus últimos días. No sé, o sea, me acuerdo yo de mi papá, por ejemplo. Yo cuando tuvo un episodio en donde tuvimos que estar en el hospital con él. Él era muy alegre. Él lo que quería era trabajar. Y también lo que quería, como por las circunstancias en donde se dieron su enfermedad, no pudo comer, aunque estaba en hospital y a nadie nos gusta la comida de hospital, pero de todos modos él tenía una dieta blanda por lo que sucedía en su estómago. Y entonces para él era como, ya quiero curarme y ya me quiero ir de este lugar porque quiero comer. Yo lo que quiero es comer y comer a gusto. Y nosotros le decíamos, sí, papá, cuando salgamos, pizza, vamos a comer pizza. ¿Quiere pizza? Sí, pero también carne asada, pero también. Entonces, cuando estamos en estas últimas horas o en estas que sabemos que ya no hay más vida o ya no hay más para allá, pues la mayoría recordamos los pendientes, ¿verdad? Que si es el testamento, no, y agarramos a alguno de nuestros familiares más cercanos y le dices a no sé quién que esto. Y algunos otros hablan de cosas que tal vez no hubieran dicho si no estuvieran en esa circunstancia. Revelan cosas como, tienes un hermano que no habíamos reconocido. Es que te sucedió esto o aquello. Pero lo que hemos estado aprendiendo en todos estos domingos es que las últimas palabras son muy importantes. Hemos estado en estos domingos estudiando las últimas frases que Jesús dijo antes de morir, antes de exhalar. Y no solamente es lo que dijo Jesús, es cómo vivió. Eso es lo importante, porque a través de esas palabras o de estas últimas palabras estamos viendo el reflejo de cómo vivió Jesús. En estas últimas palabras estamos viendo las prioridades que Jesús tenía, estamos viendo las preocupaciones, que aún en sus últimas palabras Dios quería seguir haciendo la voluntad de Dios. Aún en estas últimas palabras o en estos últimos instantes, Dios estaba preocupando porque la mamá con la que él había vivido mucho tiempo se quedaba con otro hijo o que alguien estuviera cuidándola. Estuvimos viendo que aún en estos momentos, en sus últimos momentos, Jesús reflejó toda su vida y todo el corazón con el que él estuvo viviendo. La última frase, la que nos toca este domingo, se encuentra en Lucas 23, pero vamos a leer desde el 44, chicos. Lucas 23, desde el 44 hasta el 49. Y dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El que sigue, por favor. Y el sol oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero
Pero todos sus conocidos y las mujeres que le han seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Y bueno, estas son las últimas versículos que están hablando acerca de que Jesús, ahora sí, sus últimos momentos en la tierra. Entonces, vemos que diferentes cosas acontecieron, lo cual no voy a profundizar por cuestión de tiempo y por cuestión del enfoque que queremos darle en esta mañana. Pero todo esto de que el velo, de que el sol se oscureció, de que el velo se rompió, tiene un significado y tiene una profundidad mucho más allá de lo que vamos a ver en esta hora. Pero todo esto estaba haciendo como un reflejo de todo lo que sucedía en los sacrificios del templo, en lo que sucedía cuando el pueblo de Israel iba y llevaba los sacrificios delante de Dios. Pero y luego, el centro de nuestro mensaje en esta mañana es cuando Jesús clama a gran voz. Y déjeme nada más hacerle un pequeño comentario. Aquí los comentaristas bíblicos dicen que solamente Lucas fue el único que hizo que escribió esta parte de este versículo. Tanto Mateo como Marcos hablan acerca solamente de que clamó, de que todo el mundo escuchó, que fue un grito el que se escuchó. Ellos no especifican qué fue lo que se dijo, pero Lucas sí lo dice. Lucas, como todo buen médico, porque quien ha estudiado un poquito de la Biblia, sabemos que Lucas era alguien estudiado a comparación de los otros dos escritores ya mencionados, como Mateo y como Marcos. Pues ellos realmente eran gente del pueblo, personas que no habían estudiado. Pero Lucas era un médico, era alguien que tenía ya más establecido un método científico en su cabeza, y entonces él sí trata de escribir las cosas cronológicamente y detallar cosas. Y entonces él sí nos menciona las palabras que él dice. Y él dice, Padre, o sea, Lucas dice que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al momento de que me puse a armar esta pequeña enseñanza, fue como, es una bonita frase, pero ¿qué es lo que contiene detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de esta frase que podemos ver en esta mañana? Y a lo que me llevó toda la reflexión y todo lo que yo encontré que otras personas han predicado y han encontrado en estos versículos son que Jesús tuvo dos actitudes. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de dos actitudes exactamente en estos últimos momentos. Y esta frase de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, déjeme le digo que no fue original de Jesús. Esta frase, si la buscamos en la palabra, está en otro versículo, que también quiero que lo busquen, chicos, es Salmo 31:5, por favor. Y como todo mundo sabemos, Salmos está escrito por David. Específicamente este salmo está escrito por David, y hay algunos estudiosos que dicen que este salmo se trata o fue escrito cuando David era perseguido por Saúl. Saúl no quería dejar su reinado, Saúl ya sabía que eran sus últimos tiempos en el reinado y se puso a perseguir a David, que era el próximo rey. Y David, aparte de sufrir todo lo que sufrió de persecuciones y todo esto, pues conocemos, si leemos más los salmos, que David tenía un espíritu muy sensible, y él hablaba, clamaba, expresaba todo lo que había en su corazón hacia con Dios. Y específicamente en este Salmo 31 habla acerca de muchas otras cosas, pero en el versículo 5, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Le suena familiar? Claro, Jesús lo tomó. Dice, y tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces, en estos pasajes, en este pasaje, David está reflejando la desesperación, la angustia que hay en su corazón.
Y los estudiosos dicen que, como les decía, o era en la persecución de Saúl o fue después cuando uno de sus hijos, Absalón, quiso tomarse el reinado y terminó también haciendo lo mismo que Saúl había hecho con David, persiguiendo, pero ahora era por su padre. Y entonces, este salmo lo que habla y lo que más al ratito vamos a leer un poquito más de versículos, pero lo que quiero resaltar de esto es que Jesús en esta última hora estaba recurriendo a la palabra de Dios. No estaba dando sus propios pensamientos, no estaba hablando lo que él quería hablar. Estaba recurriendo a lo que él con tanto amor, con tanto cuidado había cosechado en su propia vida, que era la palabra de Dios. Fíjense, según los estudiosos, Jesús hace referencia al Antiguo Testamento, que hasta entonces era la palabra de Dios revelada, 250 veces, más de 250 veces. Entonces muchas de las cosas que vemos en las parábolas, que vemos en las diferentes enseñanzas de Jesús, eran enseñanzas basadas en el Antiguo Testamento. Ahora, si nos vamos a pasajes específicos de la palabra, por ejemplo, me puedo acordar acerca de cuando Jesús, que habla, era Mateo hablando acerca de que los papás de Jesús y Jesús venían caminando hacia su ciudad, que habían ido al templo a llevar sacrificios y ofrendas, como todas las familias de todo Jerusalén lo hacían, y que ellos iban confiados en que iba ahí Jesús con ellos. Pero y luego que se regresaron, se tuvieron que regresar porque no lo encontraban. Y cuando lo encontraron hablando y discutiendo con los doctores de la ley, con personas preparadas, con personas estudiadas acerca de la palabra, hablando con ellos y haciéndoles preguntas. Luego, si nos brincamos, si nos vamos, por ejemplo, a Mateo 4, que no quiero que busquen este pasaje, pero fue cuando Jesús ayunó y se separó por algún tiempo y que ayunó 40 días y 40 noches y que vemos que tiene una conversación con Satanás, ¿se acuerdan? Y en esa conversación con Satanás, Jesús tampoco habló de él. Si se ponen y analizan y analizamos, Jesús, con todo lo que Satanás le decía, Jesús se lo replicaba y también era palabra de Dios. No se confió en lo que él sentía, en lo que él pensaba, sino que siempre tenía la palabra de Dios en su boca. Y ahí en este pasaje de la tentación, en Mateo 4:4, fíjense, él le dijo a Satanás la importancia que tenía la palabra en su vida y dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Acuérdense, ahí Satanás le estaba diciendo que si hacía algo, él le iba a dar la comida, porque esa era como la tentación que en ese momento Jesús estaba teniendo más fuerte, el comer, porque había ayunado muchos días. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Jesús contestaba eran citas bíblicas. Todos los pasajes que hemos estudiado en esta serie, las 7 palabras o frases, dicen estas palabras o frases que son el reflejo de los pasajes más oscuros de la Biblia, porque en la Biblia nos está hablando acerca de un inocente, de alguien que no pecó, que fue a un juicio injusto, que fue a un castigo injusto por personas injustas que somos tú y yo, y él siempre tenía la palabra presente en su boca. Y Jesús, fíjense, en Filipenses dice que Jesús, que fue igual a Dios y que no escatimó ese rol de ser Dios como magnífico, sino que se hizo hombre y vino y se hizo igual a nosotros,
tenía muy presente en su cabeza que la palabra de Dios era importante para él. Y que hombres tan imperfectos como David, como Moisés, como los profetas, que escribieron por revelación de Dios. Para Jesús, esa revelación de Dios imperfecta, para él fue importante para memorizarla, para tenerla en su cabeza. Él lo hizo como lo supremo. ¿Por qué nosotros? Y esta es una pregunta ya para nosotros. ¿Por qué nosotros, como seres humanos normales, que dependemos de Dios, que necesitamos de Dios en cada momento, dudamos de que Dios pueda hablar a través de las palabras de la Biblia? O dudamos de que realmente la Biblia es traducida fielmente. Queremos pruebas específicas, ¿no? Dudamos de que Dios nos pueda hablar a través de la palabra. Y dejamos el estudio bíblico de la palabra solo a personas que pues se dedican del 100% a un ministerio cristiano, ¿no? O que son pastores, o que son líderes. ¿Por qué nosotros, seres humanos tan imperfectos, queremos pruebas fehacientes de que la palabra de Dios me va a ayudar? De que tiene importancia de que yo memorice la palabra, de que tiene importancia de que yo realmente, de que eso que dice la palabra va a ser real en este tiempo y en este lugar. De que eso que dice la palabra fue cierto simplemente en aquel tiempo y en aquel lugar o circunstancia en la que los apóstoles, los profetas y aquellas personas vivían. Otra pregunta un poco relacionada a esto: ¿qué es lo que sale de tu corazón y de mi corazón cuando estamos en circunstancias difíciles? Sean tristezas, sean conflictos emocionales, sean circunstancias en las que nosotros ni siquiera nos pusimos. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué hay en tu pensamiento? ¿Hacia dónde te vas? ¿Hacia deprimirte? ¿Hacia pensar que no hay esperanza? ¿Hacia pensar que Dios ni siquiera te escucha? ¿Qué es lo que habla tu boca? ¿Qué es lo que habla mi boca? Hay pesimismo, hay optimismo, hay el sí se puede, yo puedo hacerlo. O, Señor, tú sabes lo que está pasando en esta situación, nada te es desconocido y aunque yo no vea claro qué es lo que está sucediendo, lo dejo en tus manos. Acuérdate de lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Lo que has estado poniendo en tu corazón, lo que has dejado que entre a tu corazón, eso es lo que se va a reflejar en los momentos más felices de tu vida o en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Qué estás poniendo en tu corazón? Y luego, otro de las actitudes que Jesús tuvo en la cruz y que es un poco más obvia es confianza total en Dios. Y por ejemplo, si nos vamos a este pasaje de Salmos, al cual Jesús fue el que tomó para hablar en esta última frase, y quiero que lo leamos desde el versículo 1. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no se haya confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias.
No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Me han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Y si te fijas, de alguna de otra manera, estas circunstancias difíciles que David estaba pasando en aquel tiempo las estaba pasando también Jesús. En una manera diferente, pero aún así eran circunstancias semejantes. Alguien los estaba persiguiendo, su alma estaba angustiado y todo esto. Pero lo que el versículo que Jesús habla en ese momento muestra total confianza en Él. Total confianza en que las circunstancias difíciles no iban a ganar, en que las circunstancias difíciles no tenían el control, sino que Dios era el que tenía el control. Si nos vamos al Evangelio de Juan, Jesús dice, que específicamente es el versículo de Juan 5:30. Dice, no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Entonces, como decíamos o como estábamos especificando antes, Jesús en sus últimos momentos habló de lo que había en su corazón, habló de lo que ya había vivido antes, porque toda su vida estaba respaldada por estos versículos. No hacía su voluntad, hacía la voluntad del Padre, hacía lo que Dios le decía. En otros versículos, en diferentes partes de la Biblia, de la palabra, habla acerca de que Jesús se salía o se iba de los lugares en donde estaba toda la concurrencia. Él había dicho alguna parábola, mucha gente estaba ahí atenta y él se escabullía y se iba porque iba a orar con el Padre. O se levantaba muy temprano y iba y oraba. Iba y estaba en contacto con el Padre. En el jardín de Getsemaní, que es más o menos cuando empieza todo esto de este pasaje difícil de Jesús, de que él sabía lo que se le venía, dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, hazlo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces siempre doblando su voluntad a la voluntad del Padre, siempre haciendo lo que el Padre le decía, siempre confiando en lo que Dios quería hacer. El otro día, platicando con una de las muchachas de aquí en la iglesia, ella me estaba mensajeando, me mandó un mensaje, yo estaba en mi trabajo. Un día anterior creo me había mandado un versículo, yo no se lo contesté y luego el día siguiente me manda esta pregunta. Dice, Súper, que así me conocen en los barrios bajos de aquí de la iglesia, me dice, Súper, ¿por qué nos cuesta tener tanto fe? ¿Por qué a cristianos, a personas que ya hemos visto cómo Dios trabaja en nuestras vidas, que nos cuesta, que hemos visto y hemos probado un poco la bondad de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto tener fe? Y como las maestras entenderán de pedagogía, pues el aprendizaje por descubrimiento, pues le pregunta, ¿y tú por qué crees que sucede eso, verdad? ¿Por qué crees que sucede esto de que no tenemos fe, de que nos es difícil, de que nos es duro tener fe? Y luego me dice ella, porque siempre queremos encontrarle explicación lógica a las cosas.
Yo le dije, no. Nada más yo le contesté, no, no es cierto. O no, piensa un poquito más allá. ¿Por qué? Porque me puse a pensar en ese momento, no es porque queremos encontrar la explicación lógica a las cosas. Porque si eso fuera, seríamos, toda la humanidad, seríamos un pueblo en donde buscaríamos la sabiduría a toda costa. O sea, que nadie podría venir a decirnos cosas y nosotros creérnoslas tan fácilmente. Y ahorita, si se fija en redes sociales, en cuanto sacan una noticia, sea verdadera o sea falsa, no la creemos, ¿verdad? Que híjoles, que sí, y que el presidente, y que el no sé qué, y el no sé qué más. Y creemos simplemente porque una red social lo dijo, o porque otra persona en la que yo confío lo dijo. Entonces no es realmente porque queremos profundizar en cosas, ni porque queremos o porque tenemos un espíritu muy científico, ni porque nos hacemos preguntas tan profundas. ¿Usted por qué cree que nos cuesta tener fe? ¿Sabe por qué? Y no es que mi respuesta sea la mejor, ni que sea… Pero en ese momento lo sentí de Dios, porque yo sí me puse a orar. O sea, cuando me llegan preguntas difíciles como esas, fue como, Señor, pues realmente yo no tengo la respuesta. Esta respuesta solamente la tienes tú, porque tú conoces el corazón de todas las personas. Pero lo que yo puedo concluir de lo que he conocido a mí misma primero, a las personas con las que platico después, es que, y ella lo concluyó acertadamente, como, bueno, fue mi misma conclusión, es que necesitamos sentir que tenemos el control y no depender de nadie. Necesitamos sentir que yo puedo hacerlo. Muchas de nuestras crisis emocionales, de nuestras depresiones, es porque nos sentimos insuficientes. O porque nos sentimos que a alguien más le dieron un puesto, lo ascendieron, le hicieron esto o aquello, que no se lo merecía, que no tenía tanto mérito. Entonces estamos buscando siempre tener mérito en lo que estamos haciendo. Nos gusta saber que nosotros podemos hacerlo y que podemos tener el control en todo en lo que estamos. Y eso fue lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Si se acuerda, Dios les dijo a Adán y Eva, de todo el huerto van a poder comer, se van a alimentar de cualquier árbol del huerto, pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, de ese no coman. Entonces, iban a poder comer todo lo demás que había en el huerto. Imagínense, papaya, naranjas, todo lo que ellos quisieran. Pero a ellos les tentó, se les quedó en su corazón que iban a poder, y luego viene la víbora, que no ayudó mucho, que les dice, es que si tú comes, vas a saber o vas a conocer el bien y el mal por tu propia cuenta. Porque antes de eso, acuérdense que ellos dependían de Dios. Ellos no tenían, ellos eran como un recién nacido porque no tenían experiencia, no tenían sabiduría. Toda la relación que ellos tenían era una relación con Dios. Y por lo tanto, pues Dios era el que les iba diciendo el bien y el mal, ¿no? Era el que les iba hablando. Pero para ellos fue muy interesante, fue muy tentador, tanto que les ganó, el saber que ellos podían discernir esa sabiduría. Ellos iban a poder saber lo que estaba bien y lo que estaba mal, sin necesidad de Dios, sin necesidad de conocer a Dios, sin necesidad de que Dios viniera y les dijera. Y creo que nosotros estamos en circunstancias parecidas. Nos cuesta horrores, y lo digo por mí misma, no porque le diga específicamente a alguien, pero desde mi perspectiva como seres humanos nos cuesta muchísimo el depender de alguien, y de alguien que no podemos ver, que no podemos escuchar
Y lo único que tenemos como guía es la palabra. Ya cuando conocemos más de Dios, pues sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando, ¿verdad? Nos está hablando. Pero ¿cómo nos es difícil depender de Dios? ¿Cómo nos es difícil darle el control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Nos cuesta ceder el control. Y era exactamente lo que Jesús no hacía en su vida, lo que Jesús había quitado completamente. El ser el dueño de sí mismo, el tomar decisiones por su propia voluntad, el hablar por él mismo. Fíjese, y él era Dios. Él tenía el Espíritu de Dios. Él era Dios mismo caminando sobre la tierra. Y aún así dependió de la voluntad del Padre. Y aún así dependió de lo que Dios le revelaba, de lo que Dios le hablaba, de la palabra que había revelado a sus siervos. Y bueno, por lo que vamos a hacer ahorita, en unos momentos, pues me gustaría terminar aquí. Me gustaría terminar confrontándonos a nosotros mismos y nuestra actitud, 1, para con la palabra, 2, en nuestra confianza en Dios. Y yo sé que aquí va a haber 2 tipos de personas. Puede ser que tú tengas muy poquito viniendo a la iglesia, que tengas, no sé, llámale lo que sea, que el día de hoy alguien te haya llamado, que hayas venido simplemente porque sentiste una necesidad grande de que alguien te hablara de Dios, pero tú nunca has tenido contacto con la palabra. O puede ser que tú seas de estas personas que ya tenemos un montón en la iglesia, que conocemos la Biblia, que tomamos estudios bíblicos como los que tenemos los jueves, que hemos ido a diferentes lugares a escuchar de la palabra, aprender de la palabra, pero que todavía nos cuesta montones porque no queremos ceder el control, porque queremos sentirnos suficientes, porque queremos saber que nosotros podemos hacer cosas importantes, ser relevantes a este mundo. No sé en qué categoría te encuentras tú. No sé en qué categoría estés. Si tú, estas tus primeras veces que vienes, que tú no sabes ni qué onda, pero que has escuchado que está bonito lo que platican desde aquí, desde el púlpito. O que tú ya tengas muchísimo tiempo y que realmente esto te confronta con lo que tú estás viviendo en tu día a día. Y por los primeros, por los que están apenas llegando, me gustaría hacer una oración. Quiero hacer 2 oraciones. Primero para los que no tienen mucho tiempo viniendo aquí. Y me gustaría orar para que tú puedas ceder el control de tu vida totalmente. Para que tú puedas confiar, que tú puedas saber de que Dios es confiable, de que no sé qué circunstancias sean las tuyas, no sé qué difícil sea lo que tú estés pasando, pero aún así Dios tiene el control y Él quiere que tú le conozcas como Dios. Él quiere que tú le conozcas como Señor y Salvador. Y quiero que tú ores conmigo. Cierra tus ojos, ya sea que tengas mucho o poco. Si tú tienes poquito tiempo, repite conmigo: Señor, yo no te conozco, yo no sé quién eres. Me han hablado acerca de ti. Me han hablado acerca de lo bueno que eres tú, pero yo quiero conocerte de primera mano. Te cedo el control de mi vida.
Reconozco que soy pecador. Reconozco que me falta muchísimo, pero quiero descansar sabiendo que tú puedes hacer algo en mi vida, que tú puedes transformar todas mis circunstancias difíciles, no porque se terminen, sino porque tú estás aquí conmigo. Cedo el control de mi vida. Cedo el control que yo he querido tomar, que me han llevado a decisiones equivocadas y erróneas. Perdóname y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Quiero conocerte y ser conocido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero hacer una oración para todos nosotros, los que ya tenemos muchos años conociéndolo, pero que aún así queremos y estamos empujando contra circunstancias, contra personas, contra cosas, y no queremos darle el control a Dios. No queremos, o que hemos exclamado esta frase de Jesús de: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero que aún así queremos que las cosas se resuelvan como nosotros queremos, y queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y vamos a orar. Padre, yo reconozco que aunque tengo muchísimo tiempo de conocerte y de decir que tú eres mi Señor, la realidad de mi vida, la realidad de mis circunstancias, la realidad de mis decisiones es que no tienes el control. Yo sigo queriendo solucionar todo lo que está a mi alrededor, queriendo que las personas a mi alrededor reaccionen de la manera que yo pienso que son correctas, que las circunstancias se den de la manera que yo creo que son correctas. Perdóname, Señor. Perdóname porque he querido imitar a Cristo en cosas como hacer milagros, como ser popular, pero no he querido imitar a Cristo en esto de ceder, de darte a ti el control. De ver que aún las circunstancias en las que estoy, tú me estás hablando. Que las cosas que yo no puedo hacer, tú actúas, Señor. Perdóname porque todo lo que sale de mi boca es amargura, es enojo, es tristeza, es depresión, es angustia. Porque no he dejado que tu palabra penetre en mi corazón lo suficiente para que sea viva, para que sea algo por lo que yo viva, que sea algo lo que yo hable. Perdónanos, Señor. Perdónanos por depender de nosotros mismos, por no querer cederte el control a ti y hablar totalmente de lo que hay en nuestro corazón y no de lo que hay en el tuyo, Padre. Perdónanos porque los momentos de angustia y los momentos de debilidad los he querido resolver como yo puedo, como yo quiero y como me han enseñado, y no como tú, y no como tú lo harías, sino como tu Espíritu Santo nos dice. Enséñanos, Señor, a amarte. Enséñanos a abrazar tu palabra, ya que tú estés en control de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.